la voz de Dios. Durante el año quizás ya te he hablado 2 o 3 ocasiones de este tema. Y yo creo que es fundamental en la vida de todo hijo de Dios oír la voz de Dios. Y te voy a decir por qué. De nada te serviría tener un perfecto coach, un extraordinario consejero o un excéntrico guía si tú no tuvieras la habilidad de escucharlo. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, hoy anhelo enseñarte algo más de lo que Dios me ha enseñado a mí para que tú puedas oír a Dios. ¿Estás conmigo? Pero antes de compartir la palabra, tengo una gran necesidad y es orar. Amén. Así que yo te pido por un momento, inclina tu rostro y ayúdame a orar. Hermoso Dios, nos abandonamos en tus manos. Y en el nombre de Jesucristo, que la palabra que tú me has enseñado hoy sea de bendición para mis hermanos. Abre, Padre, la ventana en su espíritu para que esta semilla sea depositada. Señor, por favor, háblanos, enséñanos, guíanos. Yo me abandono en tus manos y te pido que seas tú mismo hablando a través de mí. En el nombre de Jesucristo somos cubiertos con la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, el pueblo del Señor dice. Quiero comenzar con lo siguiente. Esta palabra literalmente yo la escuché de Dios. Es decir, no te voy a predicar algo que simplemente le haya apuntado y haya dicho aquí. No, esta palabra que hoy te voy a compartir, el Señor la habló literalmente a mi espíritu. Y quiero comenzar con lo siguiente. Acompáñame al libro de Isaías, capítulo 55, verso 3. Y la escritura dice, y en verdad anhelo que este verso retumbe en tu ser interior: inclinad vuestro oído y venid a mí. ¡Wow! Alguien va a inclinar hoy el oído. Alguien va a venir al Señor. Y dice después, oíd y vivirá vuestra alma. ¡Qué extraordinario! Y haré con vosotros pacto eterno. Oye, qué interesante. El Señor te está diciendo, inclina tu oído, tendrás vida y haré contigo pacto eterno. A ti no te emociona, no importa, a mí sí. Y luego continúa la palabra, las misericordias firmes a David. Vengan a mí con los oídos bien tapados. ¿No, verdad? Como dice, vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Estas dos versiones son las que más marcaron mi corazón. Y quiero comenzar con lo siguiente. Jesús, al morir, dice la Escritura, que Él muere a causa de su amor profundo por nosotros. Y cuando Él muere, dice la Escritura que Él rasgó el velo. Es decir, aquello que nos separaba a ti y a mí de estar cerca de Dios. Dice la palabra que al momento de rasgar el velo hizo de dos pueblos uno. Es decir, del pueblo de los judíos y del pueblo de los gentiles hizo uno. Pero también la Escritura nos enseña que cuando Él declara que la misma gloria que le dio el Padre a Él, esa misma gloria nos la ha dado a nosotros. Y curiosamente esa misma gloria es la que provocaba que Jesús y el Padre fueran uno. Pero esa misma gloria provoca a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Provoca a ellos que puedan caminar como Jesús caminó, conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que esa misma gloria, una de sus virtudes, uno de sus puntos muy fuertes, es que podamos oír la voz de Dios.
¿Alguien aquí quiere escuchar a Dios? Cuando la palabra me está enseñando y me está invitando a venir a Él, me está diciendo, si tú me escuchas, yo te voy a dar bendición. Si tú me escuchas, yo voy a hacer contigo un pacto eterno. Pero si somos entendidos, no está siendo una limitación. Si tú eres un ministro, si tú eres un pastor, si tú eres mamá, si tú eres papá, no. Todo ese capítulo nos está haciendo la alegoría de que el pobre, el desamparado, el abandonado, el rechazado, el frustrado puede venir a los pies del Señor para encontrar vida. Alguien necesita vida. Y la dice, esa vida solamente la puedes encontrar en mis palabras. La vida que necesita el hombre nunca lo va a encontrar en lo natural. La vida que necesita el hombre no la va a hallar en las riquezas ni en sus esfuerzos humanos, porque el Señor te está diciendo, yo estoy donde está mi voz, no estoy donde está tu beneficio. Es decir, que si tú quieres prolongar tu vida, tienes que aprender a oír. ¿Alguien está aquí? Y quiero que seamos sabios, mis amados. Si tú y yo escudriñamos la palabra, ni una sola persona puede acercarse a Dios, porque su perfecta y gran santidad lo destruiría. Porque Dios es completamente santo, y a causa de ello, por nuestra seguridad, llamémosle así, al momento de buscar a Dios con todo nuestro corazón, con el deseo de escucharlo, sucede una cosa. Cuando tú te acercas al Padre, el Padre en su perfecto amor te cubre con la sangre de Jesús para que puedas entrar en su santidad. Y quiero ilustrártelo de la misma manera en la que limpian el oro. Una ocasión pude ver cómo hacía eso un orfebre. Y él me explicaba que cuando él colocaba las piezas de oro de un alto quilataje, cuando lo llevaba a una temperatura a cerca de 950 grados, el cobre comenzaba a desprenderse y toda la serie de metales que eran impuros. Eso es lo mismo que nos sucedería a nosotros. Al momento de ser impuros, al entrar en la presencia de Dios, seríamos destruidos. Pero el orfebre hace una cosa, le echa unos ciertos polvos al oro para que toda la inmundicia sea quitada y el oro macizo permanezca, aun cuando está siendo líquido. Eso mismo sucede contigo y conmigo. Cuando entramos en la presencia de Dios, la sangre de Cristo nos rocía y entonces sucede algo. Dice la Escritura que tú y yo somos uno en el Espíritu con Él. Pero en ese momento nuestra impureza, nuestro pecado, nuestra falta de amor comienza a desecharse a causa de su santidad. Y en ese momento el oro puro de Dios comienza a envolvernos en pureza, en amor, en gracia, de tal manera que ahora somos uno con el amado. Por eso, no sé si tú has tenido la bendición de poder ver a Dios, llamémosle así, en alguna persona. No estás viendo el rostro de Dios físicamente, pero sabes que Dios está en ese hombre o en esa mujer. ¿Por qué? Porque han entrado en una unión tan perfecta que el Espíritu mismo se está mostrando a través de esa persona, porque la santidad de Dios ha desbaratado a través de la sangre de Cristo la impureza, la destrucción que podría habitar en esa persona. Es decir, que ahí cuando tú estás fusionado siendo oro con el puro oro, porque quiero recordarte que la Escritura nos enseña que tú y yo somos oro. Dice la palabra que el Señor se ha sentado a limpiar el oro.
que son los hijos de Leví. Y hace alegoría a la iglesia. Es decir, mis hermanos, que cuando tú te haces uno con el oro puro que es Dios, comienzas a recibir las palabras de vida que vienen de Dios. ¿Estás conmigo? Esto que te estoy explicando es una de las porciones de la herencia de Dios. Dice la Escritura que el Señor nos va a dar a ti y a mí la herencia de David, lo mismo que el Señor le prometió a él. Y uno de esos es oír la voz de Dios. ¿Alguien quiere oír a Dios? A ver, levántame tu mano si tú quieres oír a Dios. ¿Qué significa esto? Si te estoy diciendo que que tú tienes que preparar tu oído y Dios te está invitando a que escuches, bien sencillo, es porque Dios está dispuesto a hablar. ¿A alguien le alegra eso? O sea, no es porque, a ver, pon tu oído y ahí que te quedes así como jugando a las estatuas, ¿verdad? No. Es porque Dios está dispuesto a hablarte. Malamente, mis hermanos, muchos en la casa de Dios, por nuestra culpa, por el pecado, por muchas malas enseñanzas básicamente, pensamos que Dios no nos habla. Si tú estás pasando por ese momento en el que Dios no me habla, o por más de que quiero escuchar a Dios, no lo escucho, dice en el libro de Job, vuélvete en amistad con Dios. En pocas palabras, arrepintámonos, porque efectivamente también en el libro de Isaías nos enseña que el brazo de Dios no se ha acortado, sino que nuestros pecados han hecho un muro entre Él y nosotros. Otra mentira que yo quiero destruir este día. Nos han enseñado torpemente que solamente un pastor o un líder o un profeta puede escuchar a Dios. Y no es cierto, porque dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz. Y si estuviéramos diciendo que solo un pastor puede hacer eso, solo un profeta, entonces solo el pastor y el profeta serían ovejas de Jesús. Y no, todos somos ovejas del rebaño del Señor. Por lo tanto, no te engañes, diga conmigo, yo puedo escuchar a Dios. Créelo. ¿Qué tal si volteas con la persona que estás a la par y le dices, así como escuchas mi voz, escucharás a Dios? Díselo otra vez a los ojos. Así como escuchas mi voz, escucharás a Dios. Bien sencillo. ¿Cómo un padre natural, a poco no le hablará a su hijo? Y Dios te adoptó a ti como nieto, como hijo. Y sería terrible de parte de Dios aceptarte como hijo y hacerte la ley del hielo, ¿verdad? Sí, no, tú estás feo. Diga conmigo, Dios me quiere hablar hoy. Y créelo, mi hermano, diga conmigo, Dios me quiere hablar hoy. Vuelvo a repetir, si Dios te está diciendo, te está llamando a oír su voz, es porque Él está dispuesto a hablarte. Es decir, mis hermanos, dice la Escritura que los planes de Dios para ti son muy altos, superan lo deseado. Las cosas que tú estás pensando, aún Dios las va a hacer más abundantemente de lo que pidas y anheles. Pero una parte en la Escritura nos enseña que sus pensamientos para ti son puros, son perfectos, son incontables. Y al momento que comienzas a reflexionar en esos pensamientos, comienzan esos pensamientos a multiplicarse a causa del profundo y perfecto amor que Dios te tiene a ti. Si somos un poco entendidos, estamos hablando de la herencia de David, de la bendición de escuchar a Dios, y estoy agregando de que Dios sobrepasa tu pensamiento.
tú y yo no podríamos encerrar esos 3 puntos en un almacén. Es incontable, ningún almacén podría guardar lo que Dios te quiere dar a ti, de bendición en todas las áreas de tu vida. Pero el secreto para recibir esa bendición es venir a Él y oírlo. Muy sencillo, este ejemplo seguramente te lo he puesto muchas ocasiones. Es como si yo te dijera: hermano, hermana, te voy a ver en Plaza Satélite y te voy a dar una gran bendición. Te veo a las 3 de la tarde el día de hoy. Y de repente pasan las 3, las 4, las 5, las 8 de la noche, sigo esperándote y recibo una llamada tuya y me dices: pastor, yo lo estoy esperando, ¿dónde está? Hijo, yo estoy en el lugar donde te dije. Ay, es que yo pensé que iba a venir a mi casa. Tenemos que aprender a oír. Mira lo que dice en el libro de Juan, capítulo 14, verso 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo les amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Aquí hay 2 puntos que quiero darte. El primero, tú a poco puedes conocer a una persona sin escucharlo. Lo puedes conocer físicamente, pero nunca sabrás lo que hay dentro de esa persona. Y cuando Jesús está diciendo: yo me voy a dar a conocer a ti, es decir, a través de que mientras tú me escuches, yo me doy a conocer a ti. Y lo primero que tú sepas es de que a mí me gusta que me obedezca. Y si encontramos la raíz de la palabra oír, la raíz griega significa obedecer. Y si estamos hablando de obediencia, y la Escritura nos hablaba acerca de los mandatos, para poder abrazar mi bendición, para poder oír dónde está mi bendición, tengo que abrazar su mandamiento. ¿Estás conmigo? Sin embargo, la Escritura en muchas partes nos enseña que hay muchos que no quieren oír. Espero que ese no sea tu caso. La palabra nos enseña: y oyen pesadamente. El reflejo de oír pesadamente es que el corazón del hombre o de la mujer está lejano a Dios. La palabra me enseña que del corazón viene el pecado, vienen los delitos, pero también viene la incredulidad. Mira lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La Escritura me está diciendo, cambio un poco el verso: si tú me oyes y tú me ves, yo te bendigo y te sano. Pero si no me oyes, no me ves, no te puedo bendecir y no te puedo sanar. Y algo que el Señor enseñaba a mi corazón: la primera manera por la cual el hombre escucha pesadamente es a causa de su incredulidad. Es decir, la incredulidad trae como consecuencia los oídos engrosados. Y ahí se cumple lo que dice la parábola del sembrador. Recuerda lo que dice: sale el sembrador a sembrar la semilla, y en 3 lugares no da una perfecta cosecha. Es decir, mis amados, aun cuando tú estés oyendo y te estés emocionando y diciendo: yo voy a oír a Dios, pero solamente lo escuchas vagamente y no lo crees en tu corazón, la palabra te será robada.
La Escritura me dice que cayó en 3 lugares: un lugar seco, un lugar con piedras y un lugar donde la semilla no pudo echar raíz. En los 3 lugares fue arrancada la semilla. ¿Estás conmigo? Por tanto, cuando tú recibas una palabra de Dios, en ese momento, tú anótala. Seguramente se te puede olvidar, pero si ves tu nota, vas a decir: Dios me prometió que yo lo voy a escuchar. Y cuando llegues por la tarde o por la noche a tu casa y veas tus notas, vas a decir: Dios me dijo que yo lo voy a escuchar. ¿Y qué crees que va a pasar? Lo vas a escuchar. Pero si solamente te limitas a escuchar el sermón, no tomas notas y no retomas lo que tú aprendiste hoy, la palabra te puede ser robada. ¿Alguien está conmigo? Por otra parte, aprender a oír a Dios nos va a apartar de la muerte espiritual. ¿A alguien le alegra eso? ¿Qué significa esto? Cuando tú estás atento a la voz de Dios, vas a saber cuándo apartarte de cierta situación, de cierta persona, de cierto camino. Pero también cuando estás atento a la voz de Dios, te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Sí, éntrale en este negocio, haz esta carrera, ten esta relación, y sabrás que en el lugar donde Dios te está colocando, te va a proveer, te va a bendecir. Mira lo que dice. Vamos otra vez al libro de Isaías 55:3. Escucha lo que dice: inclina vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. ¿Alguien se alegra de ello? Aquí hay algo bien importante. Cuando tú estás dispuesto a oír, es porque estás dispuesto a obedecer. Y si estás dispuesto a obedecer, Dios está dispuesto a dar mayor bendición. Y quiero poner una base firme en tu corazón. Aquí la palabra nos está diciendo que Dios hará pacto eterno contigo. Fíjate lo que dice: Dios haciendo pacto contigo. No al revés. No el hombre haciendo pacto con Dios. Es decir, Dios está bendiciendo al menor. Dios está saciando al menor. Dios está dándole lo necesario al menor. Cuando Dios quiere hacer pacto contigo, te está dejando una cosa en claridad. Seamos entendidos. Digamos que tú vienes de un trasfondo donde en algún momento hiciste pacto con la muerte, donde tú hiciste pacto de sangre con alguien, donde tú hiciste cualquier tipo de pacto que a Dios no le agrada, hiciste una alianza ilegal, o simplemente tú no sabes quizás, pero a lo mejor tus padres te entregaron a alguna deidad. Cuando Dios va a hacer pacto contigo, Él no puede bendecirte si no se ha quebrado el pacto anterior. Es decir, esto es muy interesante. Para que Dios te tome a ti como su propiedad, para que Dios te tome a ti como depósito de bendición, Él está diciendo: si yo hago pacto contigo, automáticamente el pacto que tenías pasado va a ser roto, la atadura con la cual venías va a ser destruida, la maldición la cual estaba sobre de ti, yo la voy a quebrantar, porque entonces podrás tomar mi bendición. Vuelvo a repetir de otra manera. Cuando Dios te está diciendo: voy a hacer pacto contigo, y tú verdaderamente lo anhelas, ¿alguien lo anhela aquí? Dios está diciendo: entras a mí y yo rompo tu maldición. Entras aquí y te doy lo mío. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos recibir algo que no vayamos a disfrutar. Es decir, si tú estabas lleno de muerte, lleno de brujería, lleno de hechicería,
tú no puedes recibir la bendición de Dios porque estarían tus manos llenas de ello. Pero cuando tú comprendes que Dios es el único que hace pacto con el hombre y rompe tu pasado, automáticamente puedes recibir toda bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Él quita el estorbo. ¿Alguien se alegra por ello? Seamos entendidos, el hombre no puede hacer pacto con Dios. Hay muchos lugares donde te dicen, tú haz pacto con Dios, haz pacto con Dios. Mejor yo te digo, lee la Escritura. Y si tú encuentras todos los pactos de Dios, todas tus necesidades fueron cubiertas. ¿Qué tienes que hacer? Oír y venir a Él y recibir. ¿Alguien se alegra? ¿Alguien es más inteligente que los de la tele? ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien le puede dar palmas a Jesús? Quiero mostrarte a qué se refiere con esto Dios. Dios quiere ponerte a ti como ejemplo. Diga conmigo, Dios quiere ponerme como ejemplo de su justicia. Reflexiona en lo que dijiste. Mira, muchas ocasiones nos acercamos a un hijo chiquito o a un hijo mal portado y le dices, oye, qué mal ejemplo estás dándole a tu primo, ¿verdad? Oye, qué mal ejemplo estás. Pero Dios te quiere poner a ti como un buen ejemplo. Amén. Acompáñame la escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 42, verso 6. Dice la escritura, fíjate, te voy a explicar por qué Dios te quiere poner como ejemplo. Yo, el Señor, te he llamado, para demostrar mi justicia. Yo te cuidaré y te sostendré porque te he dado a mi pueblo como confirmación personal de mi pacto con ellos. Serás también luz que guíe las naciones hacia mí. ¿Alguien se alegra por ello? ¿Alguien le puede dar palmas a Jesucristo? Quiero que veas esto. El Señor, al momento de estarte diciendo, te voy a poner a ti como ejemplo, es porque Él quiere que su justicia se haga visible. Pero esto no podría ser real si antes uno no hubiera pagado por ti. Pues dice la Escritura que para que el Señor te haga a ti justo, tuvo que morir uno que verdaderamente era justo. Acompáñame al libro de ahí mismo en Isaías capítulo 53. Vamos a ver del 3 al 6. Y escucha cómo Jesús te da a ti derecho a ser justo. Pero también el Padre ahora te va a usar a ti como ejemplo para mostrar su justicia en gran bendición. Todos lo despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo ignorábamos y lo considerábamos como harapo pisoteado en el camino. Y sin embargo, el sufrimiento que él padeció es el que al que a nosotros nos correspondía. Nuestras penas eran las que le agobiaron. Y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. Pero Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas. Nosotros quienes seguimos nuestro propio camino. Pero Dios echó sobre él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Es decir, mis amados, el pacto que está haciendo Dios ya lo pagó. Lo que tenía que darte acceso para que fueras el depósito de Dios en relación a la bendición ya fue pagado. Pero antes de que llegaras, por eso no recibiste ni las gracias, porque había un bloqueo del antiguo pacto de destrucción para con tu vida. Por eso el Señor
te está diciendo, no se trata de cuánto tú haces, no se trata de cuánto te esfuerzas, se trata de que mientras más te acercas a mí y más me escuchas, más te daré. Porque el pacto fue dado. Es decir, el mismo pacto que Dios hizo con David es extendible a cada uno de los que le amamos, de los que le buscamos, de los que le tememos, de los que le honramos. Es decir, que en Isaías 55:3 lo que estamos viendo es el reflejo de la gracia de Dios, el reflejo de un merecido y extraordinario regalo que Jesús nos dio. Pero es necesario que comprendamos. Por eso Dios te está diciendo, acércate y oye. No te está diciendo, quédate ahí muy bonito. Te está diciendo, inclina tu oído y ven. Hay dos acciones que tenemos que tomar en cuenta: inclinar el oído, estar bien atento, y venir hacia Él. ¿Alguien está dispuesto a hacerlo este día? Y quiero meterte ahora en algo extraordinario. Anhelo en el Señor que te lo pueda explicar como Dios me lo explicó a mí. Hemos estado hablando en reuniones anteriores. Mira, me sentí como en la tele, ¿verdad? En capítulos pasados vimos. Acompáñame rápidamente al libro de Isaías, capítulo 55, verso 1, y lo vamos a comparar con 55:3. Puedes ver en la pantalla. Te lo voy a reflejar, te lo voy a explicar, y anhelo que te emociones conmigo. Mira lo que dice la Escritura. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. En reuniones pasadas hemos estado hablando de comprar sin dinero. ¿Te acuerdas cuando estuvimos compartiendo, saludándolo, creyéndolo, confesándolo? ¿Alguien se acuerda? A eso se refiere ese versículo. Comprar sin dinero. Pero ahora observa el contraste que ahora el Señor nos está dando. En el 55:3 es el verso que está abajo. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Préstame tu atención. La primera parte que estamos leyendo, 55:1, hace revelación, se refiere a que es una fe puesta en marcha por una necesidad personal, para que el Señor sacie algo que no tienes. A mí me hace falta un auditorio, no sé a ti. A mí me hace falta muchas cosas que las puedo agregar al versículo primero. Porque está mostrando una fe que está involucrando una necesidad para que Dios sacie, satisfaga completamente lo que me falta. Amén. Pero el verso 3 es más extraordinario. Este versículo nos está mostrando la necesidad de recibir vida. Yo pregunto, ¿de qué te va a servir un auditorio si no tienes vida? ¿De qué te va a servir una familia en una casa extraordinaria si no tienes vida? Es decir, que el versículo 3 nos está hablando de algo muy poderoso. Para que tú puedas disfrutar toda tu bendición, necesitas inclinar tu oído, venir a mí para que yo te dé vida. Porque si no tienes vida, eres acreedor a soledad, a muerte eterna. Y el perfecto ejemplo de esto es el faraón. De acuerdo a la Escritura, el faraón no hizo caso a la voz de Dios puesta en Moisés. Él lo tenía todo, pero le salió bien caro no poner atención. Teniendo todo, no pudo disfrutar nada.
Por eso hoy el Señor te está diciendo, te está invitando, porque sus pensamientos para nosotros son de bien. El Señor sabe la bendición que nos va a dar, pero no te la puede dar hasta que recibas vida, hasta que lo oigas. Por eso es la importancia: venid a mí y recibid vida. La vida de Dios se encuentra en el oír. La vida que Dios te da se encuentra en el oír, en el obedecer su voz. Por ese mismo hecho, mis hermanos, Satanás continuamente viene a lanzar saetas, viene a lanzar pensamientos de destrucción, pensamientos de pornografía, pensamientos de pobreza, pensamientos de rechazo, pensamientos horribles que te hacen sentir estancado. Pues bien sabe el mendigo diablo cochino que la vida de Dios se recibe por el oír. La fe de Dios, aún escrito en la palabra, en el libro de Romanos, se recibe por el oír. Pero al momento de que Satanás lanza sus pensamientos perversos, y si tú no los arrancas de tu mente, de tu corazón, automáticamente comienzas a hablarlos. Y al momento de que comienzan a salir de tu boca palabras destructivas relacionadas con un pensamiento y una saeta de Satanás, en ese momento tu corazón se engrosa. Viene la incredulidad y no crece en la promesa de Dios. ¿Alguien está conmigo? Es necesario que cuando venga un pensamiento contrario a lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, ¿cómo es la voluntad de Dios? Y perfecto. Mira, para que se la aprendan las mujeres, cuando alguien te pregunta, oye, ¿cómo estás, mi hermana? Como la voluntad de Dios, hermano: buena, agradable y perfecta. Oye, era un aplauso para el Señor, familia. Pero uno que otro dormido dice, sí, que así se ponga mi esposa, ¿verdad? Pero quiero que veas, si viene un pensamiento a tu ser interior que no tenga sincronía a la voluntad de Dios, es decir, que no tenga sincronía con lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios, en ese momento, ese pensamiento, recházalo. Porque si lo comienzas a rumiar, a pensar una y otra vez, al poco tiempo le vas a decir, es que me dijo el médico que tenía esto. Y lo que sale con tus labios te va a enlazar. Y automáticamente viene la incredulidad. Y la incredulidad provoca oídos engrosados. Y si tienes oídos engrosados, nunca oirás a Dios. ¿Está conmigo? Quiero ponerte otro ejemplo. Gedeón. Dice la Escritura que él recibió una revelación física acerca de lo que Dios quería, pero él no tuvo la habilidad de creer a la primera. Como que se parecen a muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Espero que esa risita sea, no, pastor, es el de al lado, yo no, ¿verdad? Y el momento de no creer a la primera, Gedeón, en ese momento, por su inseguridad, comenzó a pedir señales. Yo no estoy en contra de las señales, pero lo que quiero enseñarte es la importancia de oír a Dios a la primera. Por eso la palabra nos enseña, Jesús mismo declara, si tú tienes una Biblia donde las palabras estén en rojo, esto está en rojo: mis ovejas oyen mi voz. Y hago un paréntesis y lo quiero remarcar hasta el día, aun cuando tengamos millones de personas en una gran congregación, tú nunca dejarás de ser oveja. Podrás ser pastor, podrás ser lo que tú quieras, pero si crees más en tu título, nunca oirás a Dios, porque solo sus ovejas oyen su voz. Es decir, una oveja corre un gran peligro si no escucha la voz de su pastor. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios y comprender
que si queremos oír a Dios, ¿alguien aquí quiere oír a Dios? Llamémosle que hay un requisito. Dios está esperando de ti y de mí una dependencia total, una humildad total. Es decir, no es Dios me dice esto y bueno, a lo que me dijo Dios, yo le agrego lo que pienso, pastor. Ándale, eres más inteligente que Dios, ¿verdad, hermano? No, pastor, es que esto que me dijo Dios está bien difícil, por eso le quito esto. O sea que eres un cobarde. Es difícil, amados, pero tenemos que aprender a dejarnos guiar. Una hermana me decía, a mí me costaba mucho trabajo, me chocaba que me dijeran esto y aquello, pero un día Dios me dijo, aprende a obedecer, tienes que dejarte guiar. Y hoy te lo digo en el Señor, tienes que dejarte guiar. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 30, verso 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Fíjate lo impresionante que está esta escritura. La vuelvo a leer, me emociona. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas. Ojo, el que está a las espaldas no está siendo Satanás. El que está a las espaldas no es tu esposo, no es tu esposa, es Dios mismo. Oirás a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él. Alguien necesita que Dios le diga, este es el negocio, éntrale. Este es tu marido, éntrale. Esta es tu iglesia, éntrale. Esto es lo que te voy a dar, éntrale. Yo sé, yo lo necesito. Es necesario que sepamos que la vida de los hijos de Dios depende absolutamente de oír su voz. Pero cuando la palabra nos está diciendo, oirás, involucra al Espíritu Santo. Y la Biblia en el libro de Romanos nos enseña que el Espíritu Santo nos habla a través de nuestra conciencia. Es decir, el Espíritu de Dios te amonesta, te regaña, te pone en tu lugar. Pero si tú no haces caso de esa amonestación y te desvías, automáticamente estás corriendo peligro. ¿Por qué? Porque al no permitir que Dios te guíe y no permitir la llamada de atención de parte de Dios, corres peligro de extraviarte, oveja. ¿Alguien está conmigo? Y ahora quiero enseñarte algo extraordinario que encontré en la Escritura. Cómo Samuel, el profeta Samuel, aprendió a oír a Dios. ¿A alguien le interesa? ¿Seguro? El profeta Samuel, dice la Escritura, que Dios le habló 3 veces antes de que él aprendiera a discernir su voz. Es decir, el profeta Samuel no sabía quién le hablaba. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Cuando no tenemos la experiencia de oír a Dios, puedes confundir la voz de Dios con tu conciencia. Y tu conciencia te dice, ve y suicídate. Tenemos que aprender completamente a discernir la voz de Dios, porque Satanás también lanza pensamientos. Los hermanos a veces se quieren sentir Dios y es que el Señor dice, ¿el Señor cuál? ¿De las drogas o el de la basura? Tenemos que aprender a discernir la voz de Dios, y por eso yo quiero enseñarte algunas cosas que encontré en el profeta Samuel. Dios le habla al profeta Samuel de acuerdo a lo que dice en la palabra cuando él estaba acostado, no antes. No te estoy diciendo, hermano, váyase a acostar y ahí que el Señor te hable, y 3 años después, y el hermano, ¿por qué no vino? Está esperando que Dios le hable, pastor. Sigue acostado. No, quiero enseñarte a lo que se refiere la Escritura. El profeta Samuel escuchó a Dios
cuando él estaba en la paz. Muchos, cuando nosotros vamos a descansar, buscamos relajarnos, ¿sí o no? Porque si estás piensa y piensa, ¿a poco concilias el sueño? Este es algo importante. Para oír a Dios tenemos que estar lejos del afán. Efectivamente, Dios nos habla en todo tiempo, pero la manera en la que Dios comenzó a entrenar el oído de Samuel fue comenzando por medio de la paz. Es decir, para escuchar la voz de Dios tenemos que quitar la carga, tenemos que quitar el afán, tenemos que despojarnos de la carne y entrar en el reposo de Dios. El reposo de Dios no significa dormirme. El reposo de Dios no significa me quedo sin hacer algo. El reposo de Dios es aprender a confiar en el Señor. Y quiero mostrarte dos ejemplos extraordinarios, bien hermosos. Cuando Dios le da a Adán su Eva, ¿qué hizo Dios con Adán? Lo mandó a dormir. Impresionante. Cuando Jesús multiplica los panes, ¿qué hace con las multitudes? Vayan y siéntense, reposen. Cuando Dios te va a hablar a ti, está esperando que reposes en Él. Y reposar significa, vuelvo a decirlo, confiar que Dios tiene todo bajo control. En medio de tu urgencia, en medio del caos, en medio de la prueba, en medio del desierto, Dios te puede hablar cuando tú confías en Él. Porque entonces nada de lo que está a tu alrededor te va a perturbar. No va a haber afán, no va a haber carga, estarás receptivo a la voz de Dios. Pero también observo otro punto bien interesante en la vida de Samuel. Cuando Samuel iba creciendo, dice la Escritura, que él recibía la palabra de Dios y se iba haciendo cada vez más sensible, más sensible, más sensible a la voz de Dios. Pero todas las palabras que él oía de Dios no las olvidaba, dice la Escritura, sino las ponía en práctica. Y cada día buscaba no solamente ponerla en práctica, sino también entregársela a alguien que Dios le señalara. Para terminar, quiero decirte que todo lo que Dios te hable, no precisamente las circunstancias, todo lo que Dios te hable será verdad y vendrá a cumplimiento. Y yo quiero compartirte el secreto con el cual yo oigo la voz de Dios. Y para ello te quiero pedir que te pongas en tus pies. Porque si nosotros queremos aprender a escuchar la voz de Dios, tenemos que aprender a adorarlo. Tenemos que aprender a humillarnos a Él. Las veces que yo de manera personal he escuchado la voz de Dios, porque en verdad Dios sí habla. La primera ocasión que alguien dijo es que yo escuché a Dios, yo lo veía como un charlatán. Yo decía, me quiere timar, hasta que yo por primera vez oí la voz de Dios. Por eso con autoridad vengo a compartirte esto, porque Dios me ha hablado en lo secreto. Y yo quiero que tú aprendas a oír a Dios y nunca dependas de un hombre, sino que literalmente dependas del Dios de la Biblia, del Dios que le habla a sus hijos, del príncipe de los pastores, los cual cuando habla a sus ovejas oyen su voz. Y la única manera en la que yo he aprendido a oír a Dios es adorándolo. Así que levanta tus manos, cierra tus ojos, olvídate de la carga y solamente hoy entra a adorar a Dios. Hoy, Padre, nos rendimos a ti porque queremos escuchar tu voz, tu perfecta guianza.